Carlos caminaba por la acera, mirando al suelo. El asfalto estaba lleno de grietas y en algunos puntos asomaban hojas amarillas, nadie las había recogido en una semana. El día había sido duro, otra avería en la línea, 3 horas lidiando con un manipulador atascado. El mecanismo se había bloqueado a mitad del ciclo, los sensores se habían vuelto locos y el sistema no paraba de dar errores. El jefe gritaba como si Carlos hubiera roto todo el sistema personalmente, aunque sabía perfectamente que el problema era el desgaste del equipo, que nadie iba a cambiar. Le dolía la cabeza, le palpitaban las sienes y veía manchas de colores, una señal inequívoca de que hoy se había pasado de la raya. Solo quería llegar a casa, tirarse en el sofá, en silencio, para que nadie le molestara, le preguntara o le exigiera nada. De repente, oyó un grito delante, agudo, asustado. Carlos levantó la vista. Una chica con un abrigo claro, casi blanco, intentaba arrebatarle el bolso a un tipo con una chaqueta oscura con capucha. Él tiraba de la correa, ella se agarraba con las 2 manos, los dedos blancos por la tensión. Gritaba algo ininteligible, algo así como ayuda o suéltame, las palabras se fundían en un alarido continuo. La gente pasaba de largo, algunos aminoraban el paso, miraban por encima del hombro, pero nadie se detenía. Algunos sacaban el teléfono, no se sabía si para grabar o para llamar a la policía, pero nadie se acercaba. Todos tenían prisa, nadie tenía tiempo. Carlos no pensó. No sopesó, no evaluó la situación, no calculó las consecuencias. Su cuerpo se movió solo hacia adelante, como si se hubiera activado un mecanismo ancestral, grabado desde la infancia. Puso el pie delante del tipo, rápido, corto, preciso, como en aquellos tiempos en que correteaba por el patio con los colegas y la zancadilla era algo normal. El ladrón tropezó, agitó los brazos tratando de mantener el equilibrio, pero no lo logró. Cayó al asfalto con un golpe sordo, las palmas de las manos golpearon el asfalto con fuerza. El bolso, marrón, de cuero, desgastado por las esquinas, se le cayó de los dedos y rodó hacia el bordillo. El tipo se levantó rápido, como un resorte, y se giró. Por un segundo sus miradas se cruzaron, en los ojos del ladrón brilló algo animal, malvado, pero enseguida se dio cuenta de que no valía la pena pelear. Salió corriendo entre los coches, uno de los conductores frenó bruscamente, tocó el claxon, pero el tipo ya había desaparecido tras la esquina del edificio. La chica recogió el bolso, lo abrazó contra su pecho con ambas manos, como si temiera que se lo volvieran a arrebatar. Respiraba con dificultad, entrecortadamente, los hombros le temblaban. Los ojos le brillaban, no se sabía si por las lágrimas o por la adrenalina. Gracias. Dios mío, gracias. No sabía qué hacer, él simplemente se acercó y... Carlos se encogió de hombros, mirando a otro lado. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. Se pasó una mano por el pelo, oscuro, liso, recogido en una coleta tirante, algunos mechones se habían soltado y le caían sobre la mejilla. No sé cómo agradecerle. De verdad que no lo sé. Ahí llevo documentos, dinero, tarjetas, si hubiera escapado. No hace falta. Ya está todo bien. Carlos solo quería irse, olvidarse de esto, desaparecer entre la multitud. No le gustaba la atención, no le gustaba que le miraran con agradecimiento, que esperaran algo de él. La chica rebuscó en el bolso, entre el contenido, un monedero, llaves, un neceser, y sacó una tarjeta de visita. Tome. Por favor. Si necesita algo, llámeme. Soy abogada, puedo ayudarle. Con documentos, con contratos, con lo que sea. Gratis, por supuesto. Carlos cogió la tarjeta sin mirarla. Un rectángulo blanco y grueso con letras negras, nombre, teléfono, nombre de la empresa, dirección de la oficina. Se la metió en el bolsillo de la chaqueta, donde ya tenía las llaves y algunas monedas. Gracias. Pero dudo que haga falta. Tómela de todas formas. Por si acaso. La vida es impredecible. Ella sonrió, rápido, agradecida, sinceramente, y se marchó, volvió a mirar por encima del hombro, saludó con la mano. Carlos la siguió con la mirada hasta que desapareció tras la esquina, luego miró el reloj. Las 6:30. En casa le esperan la cena, los niños, su mujer, preguntas sobre el día, historias sobre el colegio, tareas domésticas. Una noche normal de miércoles, nada especial. Por alguna razón, se sintió triste. Agobiado, como si le hubieran puesto un saco de arena sobre el pecho.
Siguió caminando, pasando por delante de la farmacia con la cruz verde sobre la puerta, por delante de la tienda 24 horas con el letrero amarillo y la publicidad de cerveza en el escaparate. Los pensamientos fluían lentos, viscosos, como miel fría. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo fuera de lo previsto? ¿Fuera de lo planeado? ¿Fuera de lo habitual? Incluso esa zancadilla, un reflejo, un instinto, memoria muscular, no una elección consciente. ¿Y después qué? Trabajo, casa, trabajo, casa. El día de la marmota. Los niños crecen en algún lugar cercano, pero como si estuvieran en otro planeta, los ve por la mañana en el desayuno y por la noche antes de acostarse, y entre tanto viven su vida, que él apenas conoce. Su mujer está siempre ocupada, las conversaciones son cortas, rutinarias, sobre lo esencial. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué hay para cenar? Macarrones. ¿Cuándo empezó esto? ¿Hace un mes? ¿Un año? ¿2? ¿O siempre ha sido así, solo que él no se daba cuenta, no prestaba atención, porque era cómodo no darse cuenta? El portal le recibió con un olor familiar, humedad, tabaco, algo agrio, rancio, procedente del conducto de basuras del tercer piso. Las paredes estaban pintadas con rotulador, el suelo lleno de colillas. El ascensor zumbaba, chirriaba, subiendo al quinto piso, como si se quejara de la vida. Carlos se apoyó en la pared de la cabina, cerró los ojos. En la cabeza le palpitaba un dolor sordo, por el cansancio, por el ruido, por la luz brillante, por todo a la vez. Sacó las llaves, abrió la puerta. La cerradura hizo clic de forma familiar, tranquilizadora. En el recibidor olía a cebolla y ajo fritos. Desde la cocina llegaba la voz de María, hablaba por teléfono, en voz baja, pero con claridad, se oía cada palabra, aunque la entonación era como cerrada, cautelosa. Ahora no. No puedo. Más tarde, ¿vale? Pausa. Carlos se estaba quitando los zapatos, pero se quedó quieto, escuchando. Sí, lo entiendo. Pero ahora no. Está en casa. Otra pausa. No, no te preocupes. ¿Todo bien? Carlos se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero junto a las chaquetas de los niños. La chaqueta de Andrés, roja con rayas negras, la de Laura, rosa con purpurina. Entró en la cocina, tratando de caminar con normalidad, sin demostrar que había oído la conversación. María estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, con el teléfono pegado a la oreja. Al ver su reflejo en el cristal, se sobresaltó, se giró rápidamente, asintió con la cabeza, volvió a girarse hacia la ventana. Ya está, adiós. Tengo que irme. Cortó la llamada de un toque, se metió el teléfono en el bolsillo de los vaqueros. Has llegado pronto. Pues como siempre. Carlos miró el reloj de pared sobre el frigorífico. Faltan 20 para las 7. Ay, creo que he perdido la noción del tiempo. Abrió una cacerola en la cocina y removió algo con una cuchara de madera. El vapor subió en una densa nube y el olor a salsa de tomate inundó la cocina. La cena está casi lista. Ahora pongo la mesa. Carlos se sentó a la mesa en su sitio de siempre, junto a la ventana. Observó en silencio cómo ella servía los macarrones de la cacerola grande y los rociaba con una salsa roja espesa con trozos de carne picada. Sus movimientos eran bruscos, rápidos, nerviosos. Normalmente, María lo hacía todo con suavidad, tranquilidad y mesura, le encantaba cocinar, eso la relajaba. Ahora parecía que tenía prisa, que quería terminar cuanto antes, quitárselo de encima. ¿Con quién hablabas?, preguntó, intentando que su voz sonara normal, sin sospechas. Con una compañera del trabajo. Puso el plato delante de él, de porcelana, con flores azules en los bordes, de una vajilla antigua que le había regalado su madre. El proyecto está en marcha, mañana es la presentación. El cliente exige que se hagan cambios urgentemente. Ya veo. Carlos cogió el tenedor. ¿Qué proyecto es? Un contrato de suministro. Es un esquema complicado, con muchos matices. Se sentó enfrente, se sirvió muy poco, casi simbólicamente. Comieron en silencio. Carlos masticaba mecánicamente, sin sentir el sabor, aunque la salsa estaba buena, con albahaca, ajo y guindilla, como a él le gustaba. María jugueteaba con el tenedor en el plato, apenas comía, movía los macarrones de un lado a otro. El teléfono estaba sobre la mesa entre ellos, con la pantalla hacia arriba.
De repente, vibró una vez, brevemente. En la pantalla apareció un nombre. Diago. Notificación de un mensaje. María cogió el teléfono a la velocidad del rayo, más rápido de lo que Carlos pudo pestañear. Le dio la vuelta, lo apretó contra la mesa con la palma de la mano. ¿Otra vez el trabajo?, preguntó él, mirando su mano. Sí. Se levantó de golpe, la silla chirrió contra el suelo. Llevó el plato al fregadero, los macarrones casi intactos. Necesito llamar a una persona. Es importante. Estaré en la habitación. Salió llevándose el teléfono. La puerta del dormitorio se cerró con un suave clic. Carlos se quedó solo en la cocina. Miró su plato, lo apartó, había perdido el apetito. Se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal, oscurecía rápidamente, como en otoño. Las farolas se encendían una tras otra, primero en la calle más cercana, luego más lejos, hasta el horizonte. La ciudad brillaba, vivía su vida. ¿Quién es Diego?, Carlos intentaba recordar. Antes, María no había mencionado a nadie con ese nombre. Conocía a todos sus compañeros, ella hablaba regularmente del trabajo, de la gente con la que tenía que tratar. Isabel, la jefa de departamento, estricta pero justa. Miguel, el pasante de derecho, que siempre confunde los párrafos. Patricia, la secretaria, chismosa, pero simpática. ¿Diago? ¿Un nuevo empleado? ¿Un cliente? ¿Un socio del proyecto? ¿Por qué había cogido el teléfono tan bruscamente? ¿Por qué dijo está en casa, como si eso significara algo, como si a alguien le importara saber si estaba en casa o no? Carlos sacudió la cabeza, ahuyentando los pensamientos. Tonterías. Solo cansancio, paranoia después de un largo día. El cerebro encuentra conexiones inexistentes, inventa, distorsiona. María trabaja, tiene sus propios asuntos, sus propios contactos, sus propias relaciones laborales. Es normal. Todo es normal. Solo necesita descansar, dormir bien, y mañana todo volverá a ser como siempre. Salió al pasillo. Desde la habitación de los niños se oían voces, Andrés y Laura discutían por algo, reían, alguien había puesto música. Al menos ellos viven normalmente, se alegran, se ríen. Para ellos todo es sencillo. Desde el dormitorio se oía la voz apagada de María, pero no se distinguían las palabras, hablaba en voz baja, casi en un susurro, solo llegaban las entonaciones, los altibajos. Carlos entró en el salón y encendió el televisor. El mando estaba en la mesa de centro, entre revistas y el mando del aire acondicionado. Las noticias se sucedían, política, economía, incidentes en algún lugar del otro extremo del país. El locutor hablaba de algo importante, mostraban gráficos, mapas, gente con traje. Carlos no escuchaba, miraba la pantalla sin ver la imagen. Las letras y los números parpadeaban, pero no se grababan en su mente. Media hora después, María salió. Entró en el salón, se sentó a su lado en el sofá, pero a distancia, entre ellos cabría fácilmente otra persona. Antes se sentaba muy cerca, se acurrucaba, apoyaba la cabeza en su hombro. Ahora hay una frontera, invisible, pero palpable. ¿Lo ha solucionado todo?, preguntó él, sin apartar la vista de la pantalla. Sí. Parece que lo hemos acordado todo. Miró la televisión, pero sus ojos estaban vacíos, distantes. ¿Qué estás viendo? Nada, tonterías. Las noticias. El silencio se instaló entre ellos. Pesado, pegajoso, como un trapo mojado en la cara. Antes podían sentarse juntos, sin decir una palabra, y era natural, orgánico, simplemente estar presentes, calor, tranquilidad. Ahora, cada segundo de silencio pesaba como una losa, como falta de aire. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó ella, como si recordara que debía hacerlo, que debía interesarse. Lo de siempre. Hubo un accidente. Lo estuvimos investigando. El manipulador se atascó. Ya veo. Asintió, brevemente, sin interés. De nuevo silencio, aún más pesado. María sacó el teléfono del bolsillo, lo desbloqueó y empezó a hojear algo, el muro de noticias, o mensajes, o fotos, no estaba claro. La pantalla brillaba con una luz azul, fría, que se reflejaba en sus ojos, haciendo que su rostro pareciera pálido, distante. Carlos la miró de reojo.
Intentó recordar cuando le había mirado por última vez como antes, con calidez, con interés, con atención, como si él fuera importante, interesante, necesario para ella. ¿Hace una semana? ¿Un mes? Más. No podía recordarlo. Se levantó. Voy a ducharme. Ajá. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. En el baño se desnudó y tiró la ropa a la cesta. Se puso delante del espejo, su rostro estaba cansado, gris, con ojeras. ¿Cuándo había empezado a tener este aspecto? Abrió el grifo y esperó a que se calentara el agua. Se puso bajo el chorro caliente. El agua golpeaba sus hombros, su cuello, corría por su espalda, lavando el cansancio. Cerró los ojos, intentó relajarse, dejar ir los pensamientos. No pudo. El nombre rondaba en su cabeza. Diego. ¿Quién es? ¿Por qué María había cogido el teléfono tan bruscamente, como si temiera que leyera el mensaje? ¿Por qué había hablado en voz baja, dándose la vuelta hacia la ventana, como si no quisiera que él la oyera? ¿Por qué dijo está en casa, como si eso fuera importante? El agua se estaba enfriando. Carlos cerró el grifo, se secó con una toalla grande de felpa. Se puso ropa de estar por casa, una camiseta vieja gris, estirada en el pecho, y unos pantalones de chándal de cuadros pequeños. Salió al pasillo. María ya se había ido al dormitorio, la puerta estaba cerrada. Por debajo de la puerta se veía luz, así que aún no estaba dormida, estaría leyendo o con el móvil. Entró en el salón, se tumbó en el sofá. Cogió el móvil de la mesita, lo encendió. Empezó a mirar las noticias mecánicamente, por inercia. Nada se quedaba en su cabeza. Las letras se juntaban, las imágenes pasaban rápido, los significados se escapaban. Política, deporte, escándalos, el tipo de cambio. Todo eso estaba lejos, era irreal, como si ocurriera en un mundo paralelo. De repente, se acordó de la tarjeta. Aquella chica en la calle. La había metido en el bolsillo de la chaqueta. Carlos se levantó, fue al recibidor. Buscó en el bolsillo, tenía monedas, llaves, un ticket arrugado de la tienda y la tarjeta. Sacó el rectángulo blanco, volvió al salón, encendió la lámpara de mesa. Acercó la tarjeta a la luz. Victoria Larios, abogada. Teléfono. Dirección de correo electrónico. Nombre de la empresa. Derecho Consult. Dirección de la oficina. Carlos leyó el nombre de la empresa y se quedó paralizado. La sangre se le fue de la cara, las sienes le latían con más fuerza. Es la agencia donde trabaja María. La chica a la que había ayudado en la calle hacía unas horas trabaja en el mismo sitio que su mujer. En la misma oficina. En el mismo edificio. Son compañeras. ¿Coincidencia? ¿Simple casualidad? La ciudad es grande, pero no hay tantas firmas de abogados, y Derecho Consult es una de las más grandes. Quizá ni siquiera se conocen, trabajan en diferentes departamentos, en diferentes plantas. ¿O no? Carlos recordó lo que dijo Victoria. Soy abogada, puedo ayudar. María también es abogada. En la misma empresa. Seguro que se cruzan, se ven, se conocen. ¿Por qué María nunca mencionó a Victoria? ¿Por qué no le habló de una nueva empleada, joven, guapa, llamativa? Volvió a meter la tarjeta en el bolsillo de la chaqueta. Regresó al salón, se tumbó en el sofá. Se tapó con una manta, gris, de lana, áspera. Se quedó mirando al techo. El techo era blanco, liso, con una pequeña grieta en la esquina junto a la ventana. Los pensamientos bullían, se enredaban, se entrelazaban en un nudo apretado. Demasiadas preguntas. Demasiadas pocas respuestas. Demasiadas coincidencias. Diego. Victoria. Teléfono. Conversación. Silencio en la cena. Fría distancia en el sofá. No podía dormir. Carlos estaba tumbado en la oscuridad, escuchando el ruido de los coches en la calle, el tic-tac del reloj en la pared, el crujido del parqué en el dormitorio. María se daba la vuelta en la cama. Estaba tumbado y se daba cuenta de que algo se había roto. Algo había cambiado. Y, posiblemente, no había empezado hoy. La mañana empezó como siempre, con la mecánica predecibilidad que se había convertido en la norma de sus vidas. El despertador a las 7, un sonido estridente y desagradable que Carlos odiaba con toda su alma. Lo apagó,
tumbado con los ojos cerrados durante un minuto más, intentando retrasar el comienzo del día. Luego se levantó, fue descalzo al baño. Ducha, agua caliente, jabón con olor a pino. Se secó, se puso una camisa limpia y unos vaqueros. Fue a la cocina. María ya estaba sentada a la mesa con el móvil en la mano, moviendo el dedo por la pantalla, arriba, abajo, arriba, abajo. Un movimiento monótono, hipnótico. El rostro inexpresivo, la mirada concentrada. Ni siquiera levantó la vista cuando él entró. Carlos se sirvió café de la cafetera, negro, fuerte, sin azúcar. El olor llenó la cocina, estimulante, amargo. Se sentó frente a ella en su sitio de siempre. ¿Hoy vas a llegar tarde?, preguntó, removiendo el café con una cuchara, aunque no había nada. Ella levantó los ojos lentamente, como si volviera de otro mundo. Le miró durante un segundo, y en esa mirada había algo ausente, como si no se diera cuenta enseguida de quién estaba delante de ella y de que le estaba preguntando. Puede. Es la presentación, ¿no? La voz era uniforme, sin emociones. Ayer dijiste que mañana. O sea, hoy. Sí, dejó el móvil boca abajo sobre la mesa, con cuidado, como si fuera algo frágil. Puede que llegue tarde. No me esperes para cenar. ¿Cuánto de tarde? No lo sé seguro. Hasta las 10, más o menos. Quizá más tarde. Depende de cómo vaya la reunión con el cliente. Carlos asintió, bebió un sorbo de café. Amargo, hirviendo, le quemó la lengua y el paladar. El dolor le distrajo de sus pensamientos. María se levantó de repente. Se acercó al fregadero, enjuagó su taza con agua fría, con movimientos cortos y bruscos. La puso en el escurreplatos. Movimientos rápidos, nerviosos, como los de alguien que tiene prisa o que tiene miedo de algo. ¿Estás enfadado?, preguntó, sin volverse, mirando por la ventana sobre el fregadero. No. Solo preguntaba, la voz le salió más uniforme de lo que esperaba. Entonces me lo he imaginado. Es tu tono. ¿Qué tono? No sé. De descontento. Salió de la cocina a paso rápido, casi huyendo. Carlos se quedó solo. Miró el móvil de ella, que había dejado sobre la mesa. La pantalla se apagó, se convirtió en un espejo oscuro que reflejaba la lámpara del techo. Estiró la mano, los dedos casi tocaron la superficie lisa, pero se detuvo a mitad de camino. Se quedó paralizado con la mano extendida. No puede ser. Es un móvil, su espacio personal. Él no es de los que rebuscan en las cosas de los demás, leen mensajes, controlan a sus parejas. Es humillante. Es reconocer la propia debilidad, la desconfianza, la paranoia. Pero la mano se acercó aún más. Los dedos se quedaron suspendidos a 1 centímetro de la pantalla. No. Carlos retiró bruscamente la mano, cerró el puño. Se apartó de la mesa, se bebió el resto del café de un trago. El amargor se extendió por su boca, desagradable, pegajoso. Se levantó, puso la taza en el fregadero. Se fue a prepararse para ir a trabajar, intentando no pensar en el móvil que estaba sobre la mesa. En la fábrica, el día se hacía eterno, como una goma elástica que se estira, pero no se rompe. Carlos revisaba los planos, números, líneas, medidas, tolerancias. Todo se juntaba ante sus ojos en una mancha uniforme. Contestaba a las llamadas, sí, no, lo miro, te llamo. Iba por las naves, mirando las máquinas, a los trabajadores, las piezas. Todo mecánicamente, en automático, como un robot programado para realizar funciones. En su cabeza daban vueltas los pensamientos de ayer en un círculo cerrado. Diego. La tarjeta. La agencia Derecho Consult. ¿Coincidencia o no? ¿Casualidad o causalidad? A la hora de comer, fue al comedor de la fábrica, un espacio grande con mesas de plástico y sillas metálicas. Olía a sopa, aceite frito y algo agrio. Cogió una bandeja y se puso en la cola. Le sirvieron sopa, turbia, con trozos de patata y zanahoria flotando. Una albóndiga con trigo sarraceno. Compota de frutas secas. Se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde se veían las naves y el patio de la fábrica. Cerca se sentaron 2 compañeros, Carlos y Antonio, ambos unos 10 años mayores que él, con entradas y canas en las sienes. ¿Has oído que a Antonio se le ha ido la mujer?, dijo Carlos,
masticando pan. ¿En serio? Antonio arqueó una ceja y dejó de comer. ¿Cuándo ha pasado? La semana pasada. Recogió sus cosas, las maletas y se marchó. Con un amante, dicen. Un empresario que tiene un piso alquilado en el centro. Vaya cabrón. Antonio negó con la cabeza. ¿Ella es la cabrona o él? Carlos resopló. Quizá él tiene la culpa, por no prestarle atención. Ambos, supongo. Ella engañaba y él no se daba cuenta. Un clásico. Carlos escuchaba a medias, comía la sopa mecánicamente, sin sentir el sabor. La cuchara subía y bajaba. Antonio trabajaba en el departamento de al lado como ingeniero de diseño, Carlos lo había visto un par de veces en el pasillo, se saludaban con la cabeza. Un tipo normal, de unos 40 años, con gafas, tranquilo. Y ahora esto, la mujer se ha ido. Un amante. ¿Cómo se enteró? ¿Los pilló juntos? ¿O ella misma se lo confesó? ¿O lo más típico, vio una conversación en el móvil? ¿Y tú qué tal, Carlos? Carlos se giró hacia él y se limpió la boca con una servilleta de papel. ¿Todo bien en casa? ¿La mujer no te pone los cuernos? Carlos levantó la vista y se encontró con la mirada de Carlos. La pregunta sonó demasiado directa, casi grosera. Bien. ¿Por qué lo dices? Por nada, preguntaba. Es que ahora todo el mundo tiene problemas, crisis, divorcios. Cada mes alguien se separa. La economía está mal, los nervios a flor de piel, las tías buscan al que más pasta suelta. Yo estoy bien. Su voz sonó convincente, aunque por dentro se encogió. Carlos asintió y volvió a su albóndiga. Antonio murmuró algo sobre las estadísticas de divorcios. Carlos terminó la sopa, dejó la albóndiga, no le apetecía nada, no le entraba. Se levantó, llevó la bandeja al fregadero. Salió del comedor y fue al patio. Sacó los cigarrillos del bolsillo, un paquete arrugado de Parliament. Estaba de pie junto a la pared de hormigón, dando caladas, mirando el cielo gris, cubierto de nubes. El viento le despeinaba y le enfriaba el cuello. Los pensamientos bullían como moscas sobre la basura. Por la noche llegó a casa antes de lo habitual, 20 para las 6. El autobús fue rápido, no había atascos. Los niños estaban haciendo los deberes en su habitación, se oían voces bajas, el crujido de las sillas. María no estaba, ni en la cocina, ni en el dormitorio, ni en el salón. Carlos fue a la cocina y abrió la nevera. Había recipientes con comida, macarrones de ayer en un recipiente de plástico, pollo en papel de aluminio, ensalada en un cuenco de cristal. Sacó el pollo, lo puso en un plato y lo metió en el microondas. 2 minutos a máxima potencia. El microondas zumbó, haciendo girar el plato. Se sentó a la mesa, esperando. Andrés salió de la habitación, descalzo, en pantalones cortos y camiseta. Se sentó frente a su padre, apoyó los codos en la mesa. Papá, ¿mamá tarda mucho? No lo sé. Está trabajando hasta tarde. Tiene una presentación. ¿Otra vez? Andrés frunció el ceño, juntó las cejas. Siempre llega tarde. Ya lleva una semana así. Carlos miró a su hijo con atención. 12 años, delgado, piernas largas, pelo oscuro que sobresale por todas partes. Ya no es un niño, es un adolescente. Se da cuenta de cosas que antes pasaba por alto. Antes le daba igual dónde estaba su madre y cuando llegaba, con tal de que hubiera comida y el ordenador funcionara. Pero ahora ve, siente la tensión. Tiene un proyecto importante. Mucho trabajo. Carlos intentó hablar con convicción, pero no se creía ni él mismo. Ajá. Andrés asintió, pero en sus ojos había duda. Papá, ¿vosotros estáis bien? Sí, hijo. ¿Todo bien? No te preocupes. Es que no habláis. Nada. Carlos quiso responder algo, pero el microondas pitó. Se levantó, sacó el plato, caliente, quemaba los dedos. Lo puso sobre la mesa, se sentó. Andrés se quedó de pie un segundo más, luego se levantó y volvió a la habitación. La puerta se cerró en silencio. Carlos se quedó solo. Terminó de comer el pollo, seco, insípido, tuvo que beber agua. Lavó el plato, el tenedor, los puso en el escurridor. Se secó las manos con una toalla. Miró el reloj, las 7:30.
María dijo que llegaría sobre las 10. 2 horas y media más. ¿Qué estará haciendo? ¿De verdad tiene una presentación? ¿O se está viendo con alguien? Fue al salón, se tumbó en el sofá, se tapó con una manta. Encendió el televisor con el mando a distancia. Estaban echando una película en uno de los canales, una película de acción americana. Tiros, persecuciones por la ciudad de noche, explosiones, gritos. El protagonista corre, dispara, salta de tejado en tejado. Carlos miraba, sin recordar la trama, sin entender quién era el bueno, quién el malo. Las imágenes parpadeaban, los sonidos llegaban como a través de algodón. A las 9 en punto sonó el teléfono. Vibración en el bolsillo de los vaqueros. Carlos lo sacó y miró la pantalla. Un número desconocido. Contestó. Sí. Buenas noches, le llamamos del Servicio de Seguridad del banco. Le habla Natalia Sánchez, especialista. Voz de mujer, formal, educada, un poco mecánica. Carlos se sentó en el sofá. Le escucho. Hoy se ha realizado una operación con su tarjeta por una cantidad importante. Llamamos para confirmar. ¿Ha realizado usted el pago? ¿Qué cantidad? El corazón empezó a latir más rápido. 8.000. Pago de servicios mediante transferencia. ¿Qué servicios? Carlos se levantó y empezó a caminar por la habitación. En el concepto del pago figura, alquiler de vivienda. El destinatario es una persona física, Diego Alejandro Jiménez. Carlos se detuvo en seco. Diego. No he sido yo. No he pagado ningún alquiler. Entendido. Entonces bloquearemos la tarjeta e iniciaremos el procedimiento de devolución de los fondos. La operación se ha realizado con una tarjeta adicional, a nombre de su esposa, María Larios. ¿Con qué tarjeta? La voz se apagó, se volvió ronca. Con una tarjeta adicional a su cuenta. Se emitió hace 3 meses a petición suya. ¿Dio usted su consentimiento para la emisión? Sí, sí. Carlos recordó, María se lo pidió, dijo que sería más cómodo para las compras, para no tener que pedirle su tarjeta cada vez. Entonces la operación es legal desde un punto de vista técnico. Pero si no la has hecho tú, podemos impugnar la transacción. Bien. Hacedlo. Gracias por la llamada. Que tenga un buen día. Espere un SMS con la confirmación del bloqueo. Colgó la llamada y apretó el teléfono en su mano con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. 8.000. El alquiler de un piso. Diego Jiménez. ¿Por qué María le paga el alquiler de un piso a este Diego? Ya tienen su propio piso, en propiedad, y la hipoteca está pagada desde hace mucho. ¿Por qué iba a alquilar otro piso? ¿A quién? ¿Para qué? Carlos se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la habitación. 5 pasos hasta la pared, se daba la vuelta, 5 pasos de vuelta. Se detuvo junto a la ventana y apoyó la frente en el cristal frío. Miró a la calle. Casas oscuras, pocas ventanas con luz, coches que pasaban de vez en cuando por la carretera. En su cabeza bullían pensamientos, uno más terrible y descabellado que el anterior, como gusanos en carne podrida. Quizá alquila el piso para trabajar. Para reunirse con clientes, para negociar. A veces se necesita un lugar neutral, que no sea la oficina. Pero, ¿por qué pagar con su tarjeta personal? La agencia debería pagar los gastos de trabajo, es lo lógico. Tienen un presupuesto para alquilar salas de reuniones, para viajes de negocios. O quizá lo alquila para ella. Para encuentros personales. Para verse con alguien. Con Diego. Con Diego Jiménez. Allí se ven, allí pasan tiempo, allí hacen lo que hacen los amantes. Carlos golpeó la pared con el puño. A las 10:05 de la noche, la puerta de la entrada se abrió, el chirrido familiar de las bisagras, el clic de la cerradura. María entró en el recibidor, se quitó un abrigo claro y lo colgó en el perchero junto a su chaqueta. Tenía cara de cansada, con ojeras bajo los ojos. Carlos salió del salón y se quedó de pie en la puerta. ¿Qué tal la presentación? Preguntó con voz neutra. Ella se sobresaltó, como si no esperara verle allí. Se giró bruscamente. Bien. Ha ido bien. El cliente está contento, dijo con voz cansada, pero neutra. Estoy muy cansada. ¿Habéis estado mucho tiempo preparando? Sí.
Todo el día. Desde la mañana hasta la noche. Luego estuvimos discutiendo detalles, haciendo cambios. Carlos se acercó hasta quedar a la distancia de un brazo. La miró directamente a los ojos. Verdes, claros, con motas doradas alrededor de las pupilas. Unos ojos preciosos. Pero algo no iba bien en ellos. Tensión, cautela, como la de alguien que espera un golpe. Hoy ha llamado el banco, dijo lentamente, observando su reacción. Ella se quedó paralizada. Se puso pálida y entreabrió los labios. ¿Qué? ¿Qué banco? El nuestro. El Departamento de Seguridad hizo una pausa. Se ha realizado una operación con tu tarjeta. 8.000 por el alquiler de un piso. El destinatario es Diego Jiménez. Silencio. Un silencio pesado, ensordecedor. María apartó la mirada, miró a la pared, al perchero, a cualquier parte, menos a él. Es un error, dijo con voz baja, insegura. ¿Qué error? Carlos dio un paso adelante. Técnico. Del banco. Yo no he pagado ningún alquiler. Es imposible. Entonces, ¿quién? ¿Quién ha pagado con tu tarjeta? No lo sé. Seguramente han copiado la tarjeta. O han robado los datos. Pasa, ¿no? Hay estafadores. ¿O sea que los estafadores conocen a Diego Jiménez? Su voz se volvió más dura. ¿Y casualmente le han transferido dinero a él? ¿Por el alquiler de un piso? No lo sé. La voz de María se quebró, se hizo más fuerte. ¿Qué sé yo? Carlos dio otro paso adelante, casi pegado a ella. María, ¿me estás tomando por idiota? ¿De qué estás hablando? Ella retrocedió hasta la pared. ¿De qué estás mintiendo? Llevas mintiendo una semana, quizá más. Llegas tarde del trabajo todos los días. Hablas por teléfono con alguien, te das la vuelta, escondes la pantalla. Pones el teléfono boca abajo cuando recibes mensajes, enumeró, con la voz cada vez más firme. ¿Quién es Diego? ¿Quién es Diego Jiménez? Ella se puso aún más pálida, si es que eso era posible. Sus labios se apretaron en una fina línea. Un compañero. Trabaja en nuestra agencia. ¿Un compañero? Carlos se echó a reír, con maldad, brevemente, sin humor. ¿Y alquilas un piso para reunirte con un compañero? ¿Y le pagas a él? Yo no alquilo ningún piso. Alzó la voz, casi gritando. Es un error, ya lo he dicho. Entonces, ¿un error del banco? ¿Una coincidencia? Se inclinó más cerca. ¿Crees que soy idiota? No creo que seas idiota. Pero te estás volviendo loco. Me estás acusando de algo que no es cierto. ¿No es cierto? Entonces, demuéstralo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo demostrar algo que no ha pasado? Estaban de pie uno frente al otro en el estrecho pasillo, respirando con dificultad, con rapidez. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. De repente, la puerta de la habitación de los niños se abrió, Andrés asomó la cabeza y les miró asustado con sus enormes ojos. Vio sus caras, sus posturas tensas. Cerró rápidamente la puerta de nuevo, el clic de la cerradura sonó como un disparo. María fue la primera en apartar la mirada. Pasó a su lado y su hombro rozó su brazo. Entró en el dormitorio con paso rápido, casi corriendo. La puerta se cerró de golpe y la cerradura hizo clic desde dentro. Carlos se quedó de pie solo en el pasillo. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Le zumbaba la cabeza, le palpitaba, como si una enorme campana repicara dentro de su cráneo. Ella está mintiendo. Lo sabe. Lo siente con cada célula de su cuerpo, con cada nervio. Pero no hay pruebas. Solo sospechas, coincidencias, rarezas. No es suficiente. ¿O sí lo es? Los 3 días siguientes transcurrieron en silencio, un silencio frío y absoluto. Apenas hablaban, solo lo necesario, pásame la sal, compra pan, recoge a los niños del colegio. Frases cortas, sin emociones, sin entonación. María se iba temprano por la mañana, antes incluso de que él se despertara. Volvía tarde por la noche, después de las 10, a veces después de las 11. Cenaba sola, en silencio, rápido. Se iba al dormitorio y cerraba la puerta. Carlos trabajaba. Volvía a casa, se sentaba solo en el salón,
veía la televisión sin ver las imágenes. Los niños notaban la tensión, se volvieron más silenciosos, más cautelosos. Dejaron de hacer ruido, de reírse a carcajadas. Andrés preguntó una vez, «Papá, ¿os vais a divorciar?». Carlos respondió, «No, hijo, solo estamos cansados los dos». Pero él mismo no creía sus palabras. El viernes por la noche, después del trabajo, Carlos entró en una cafetería cerca de casa, un lugar pequeño y acogedor con sofás rojos y luz tenue. Pidió un café en la barra y se sentó junto a la ventana en una mesa en la esquina. Sacó el teléfono, hojeó los contactos y encontró la foto de la tarjeta de visita de Victoria Larios que había hecho aquella noche. Victoria Larios, abogada, teléfono, dirección. Marcó el número y se llevó el teléfono a la oreja. Largos tonos. Ella respondió al tercer tono. «Dígame». La voz era femenina, joven, ligeramente cautelosa. «Hola, soy Carlos. Nos vimos en la calle la semana pasada. Le ayudé con el ladrón, con el atracador». «Ah, sí. Claro, claro que me acuerdo». La voz se volvió más cálida. «¿Qué tal está? ¿Todo bien?». «Normal». Pausa. Me dijo entonces que trabajaba como abogada en una agencia. ¿En Derecho Consult? Sí, trabajo allí. ¿Y eso? En la voz se notaba cautela. Es la misma agencia donde trabaja mi mujer. María Esmirova. Pausa. Larga, pesada. Sí, trabajamos en el mismo sitio. Con cuidado, lentamente. ¿Qué ocurre? ¿La conoce? ¿La conoce personalmente? Otra pausa, aún más larga. Sí. Estamos en departamentos distintos, yo en derecho corporativo y ella en contratos mercantiles. Pero a veces nos cruzamos en el pasillo, en el comedor, en reuniones generales. Dígame la verdad. Carlos se inclinó hacia el teléfono. ¿Sabe algo de ella? ¿Algo que deba saber? ¿En qué sentido? La voz se volvió aún más cautelosa. En cualquiera. En el que sea. Victoria guardó silencio durante un buen rato. Carlos oía su respiración por el auricular, suave, uniforme, y un ruido de fondo, como si estuviera en la calle o en una cafetería. No puedo hablar de mis compañeros por teléfono. No es ético. Entonces hay algo de lo que hablar. Yo no he dicho eso. Pero lo ha insinuado. Lo noto por su tono. De nuevo silencio, aún más pesado. Luego Victoria respiró hondo y exhaló por el auricular. Bien. Quedemos. En persona. Mañana, a la hora de comer. Pausa. Hay una cafetería en la esquina, cerca de nuestra oficina, se llama El Rincón. Estaré allí a la 1 en punto. Venga si quiere. Iré. Seguro. Gracias. No hay de qué. Hasta mañana. Colgó, dejó el teléfono sobre la mesa. Bebió un sorbo de café, ya frío, amargo, desagradable. Mañana sabrá la verdad. O al menos una parte, un trozo, un fragmento del gran cuadro. Carlos le dijo a María que iba a ver a su amigo Miguel. Ella asintió, sin preguntar a qué Miguel, aunque no tiene ningún amigo con ese nombre. Simplemente asintió, ni siquiera levantó la vista del teléfono. Salió de casa, se abrigó bien, con una chaqueta y una bufanda, porque hacía frío en la calle. Cogió el autobús y llegó al centro de la ciudad. Salió a la plaza y caminó 3 manzanas. La cafetería El Rincón era pequeña, acogedora, con mesas de madera y sillones mullidos de color verde. Olía a café y a bollería. Victoria ya estaba sentada junto a la ventana en una mesa esquinera, con una taza blanca de té delante, fina, de porcelana. Carlos se acercó y se sentó frente a ella. Se quitó la chaqueta y la colgó del respaldo de la silla. Hola. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Hola. Ella lo miró con atención, evaluándolo. Parece muy cansado. Y ha envejecido en una semana. Así es. No he dormido bien. Se frotó la cara con las manos. Se acercó una camarera, una joven con un delantal negro. Carlos pidió un café expreso doble. Cuando se fue, él se inclinó hacia adelante y puso las manos sobre la mesa. ¿Qué sabe de mi mujer? ¿De María Esmirova? Victoria rodeó la taza con las manos, mirando el té, como si allí estuvieran las respuestas. Poco.
La verdad es que no somos cercanas. Hablamos poco, por trabajo. Pero ¿sabe algo? No es una pregunta, es una afirmación. Sí. He visto algo. Cuénteme. Por favor. La voz es casi suplicante. Ella guardó silencio un segundo más, eligiendo las palabras, ordenándolas en su cabeza. Hace aproximadamente un mes, quizá un poco más, la vi en una cafetería no muy lejos de aquí. En el Starbucks de la Castellana. Pausa. Estaba con un hombre. No era usted. Era otra persona. Carlos apretó los puños bajo la mesa, las uñas se clavaron en las palmas. ¿Qué aspecto tenía? Descríbalo. Alto, muy alto, casi 1,90 m seguro. Atlético, en forma, de hombros anchos. Pelo castaño oscuro, corto, a cepillo. Sin barba. 35 años, quizá un poco más. Bien vestido, con traje, camisa y un reloj caro en la muñeca. ¿Lo conoce? ¿Quién es? No, no lo conozco personalmente. Pero he visto su foto en la página web de la agencia. Pausa. Diego Alejandro Jiménez, especialista en seguridad corporativa y tecnologías de la información. Trabaja a distancia, rara vez viene a la oficina. Carlos asintió. Diego. El tal Diego. A quien María le transfería el dinero del alquiler. ¿Solo estaban sentados en la cafetería? No. No solo. Victoria levantó la vista y lo miró directamente. Estaban sentados muy cerca el uno del otro. Se cogían de la mano sobre la mesa. Se miraban, de una forma especial. ¿Usted me entiende? Carlos asintió lentamente. Entendía. Demasiado bien. El dolor se extendió por su pecho, agudo, abrasador. ¿Está segura de que era María? ¿Quizá era una mujer parecida? Absolutamente segura. Nos saludamos cuando ella salía de la cafetería. Yo estaba sentada en la entrada, ella pasó por delante. Me vio, se detuvo. Lo presentó como un compañero con el que estaba hablando de asuntos de trabajo. Pausa. Pero vi cómo se miraban antes de que ella me viera. No era una relación laboral. Carlos se recostó en el respaldo de la silla. Cerró los ojos por un segundo. En su cabeza todo se mezcló, rabia, dolor, asco, desesperación. Todo a la vez, como un pesado nudo en el pecho. Gracias. Por decirme la verdad. La voz se apagó, ronca. Lo siento mucho. De verdad que lo siento. No quería hacerle daño. Él abrió los ojos y la miró. No me hace daño. Solo me abre los ojos. La camarera trajo su café. No lo tocó. Victoria sacó un papel doblado del bolso y se lo tendió por encima de la mesa. Tome esto. En voz baja, casi en un susurro. Carlos cogió el papel y lo desplegó. Una dirección, calle, número de piso. Escrito con una letra femenina cuidada. ¿Qué es esto? La dirección del piso que alquila Diego Alejandro Jiménez. Ella miraba a la mesa. Una vez invitó a sus compañeros a una pequeña fiesta, celebraba su cumpleaños. Yo no fui. Carlos dobló el papel y se lo metió en el bolsillo del pantalón. Gracias. ¿Pero por qué se da cuenta de todo esto? No lo sé con certeza. Pero mi intuición me lo dice. Victoria levantó la vista y lo miró con seriedad. Y además, él le transfería dinero a su mujer. Vi un recibo en la impresora de contabilidad por casualidad. Una transferencia mensual. No estaba mirando a propósito, simplemente me llamó la atención. ¿Por qué me cuenta todo esto? Carlos se inclinó más cerca. Se está arriesgando. Si María se entera. Victoria negó con la cabeza. Porque usted me ayudó aquel día en la calle. No pasó de largo, como hicieron todos los demás. Intervino. Y porque nadie merece ser traicionado. Nadie debería ser engañado por alguien en quien confía. Carlos asintió y se levantó. Sacó la cartera y dejó 500 rublos sobre la mesa. Es demasiado. Victoria intentó devolver el billete. Quédeselo. Por el café y por la honestidad. Se puso la chaqueta. Gracias. De verdad, gracias. Salió del café rápido, casi corriendo. Hacía frío en la calle, el viento le daba en la cara.
Sacó del bolsillo el papel con la dirección y lo leyó de nuevo. Una zona conocida, el suroeste, a 15 o 20 minutos en metro. Miró el reloj, la 1:30. Hoy es sábado, María está en casa con los niños. No podía estar allí. ¿Pero por la noche? ¿Mañana domingo? Lo averiguaría. Tenía que averiguarlo. La pillaría. Lo vería con sus propios ojos. Por la noche volvió a casa sobre las 6. María estaba preparando la cena en la cocina, algo se freía en la sartén, olía a cebolla y a carne. Los niños estaban viendo dibujos animados en el salón. Sentados juntos en el sofá. Todo como siempre. La imagen ideal de la vida familiar. Una mentira perfecta. Después de la cena, cuando los niños se fueron a sus habitaciones, Carlos salió al balcón a fumar. Sacó un cigarrillo y lo encendió con un mechero. Dio una calada profunda, el humo le quemó los pulmones. El teléfono en su bolsillo vibró una vez, un mensaje corto. Lo sacó y desbloqueó la pantalla. Un número desconocido. Un mensaje corto. Carlos, déjate de meterte donde no te llaman. Es una advertencia. La última. Lo releyó 3, 4, 5 veces. Las palabras no cambiaban. ¿Quién lo había escrito? ¿Diego Jiménez? ¿De dónde había sacado su número de teléfono? ¿Quién se lo había dado? ¿María? ¿O esa persona tenía acceso a alguna información, a bases de datos? Carlos guardó el número y bloqueó el teléfono. Terminó de fumar el cigarrillo y tiró la colilla. Volvió al apartamento y cerró la puerta del balcón. 5 minutos después, el timbre del telefonillo sonó con fuerza en el rellano. Un sonido brusco, largo, insistente. Carlos se acercó al interfono y lo descolgó. ¿Quién es? Abre. Necesito hablar contigo. Una voz masculina, grave, segura. ¿Quién eres? Abre y lo verás tú mismo. Carlos pulsó el botón y abrió la puerta del portal. Salió al rellano y cerró la puerta del apartamento tras de sí. Bajó un tramo de escaleras. Un hombre subía desde abajo, alto, muy alto, casi 1,90 m. Atlético, en forma, con hombros anchos. Pelo castaño oscuro, corto. Unos 35 años. Vaqueros, chaqueta de cuero negra, zapatillas caras. Exactamente como lo había descrito Victoria. Se encontraron en la escalera entre los pisos. Se detuvieron a 2 metros el uno del otro. ¿Eres Carlos? El hombre lo miró de arriba abajo, evaluándolo. Sí. Su voz era firme, aunque por dentro estaba tenso. ¿Tú quién eres? El hombre dio un paso adelante y Carlos vio su rostro con más claridad, rasgos duros, ojos fríos. Soy el que te pidió que te dejaras de tonterías. ¿No lo entendiste a la primera? Carlos apretó los puños. ¿Eres Diego? No importa quién soy. Lo importante es que entiendas que te estás metiendo donde no te llaman. Mi mujer es asunto mío. Diego sonrió con sorna. Tu mujer está tomando sus propias decisiones. No la molestes. Algo dentro de Carlos hizo clic. Dio un paso adelante, levantó el puño, pero Diego fue más rápido, le agarró la mano y lo empujó en el pecho. Carlos salió despedido hacia la pared y se golpeó la espalda. Un dolor le recorrió la columna vertebral. No te hagas el héroe, dijo Diego con calma. Has perdido. Acéptalo. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Carlos se enderezó y lo agarró del hombro. Diego se giró y le golpeó en el estómago. Carlos se dobló y tosió. Diego salió del portal y la puerta se cerró de golpe. Carlos se quedó de pie, agarrándose a la pared, respirando con dificultad. Le zumbaban los oídos. Subió al apartamento, fue al baño y se lavó con agua fría. Se miró al espejo, rostro pálido, ojos rojos. Volvió al salón. María estaba sentada en el sofá, mirando el teléfono. Carlos se plantó delante de ella. ¿Quién es Diego Jiménez? Ella levantó la vista. Por un segundo, el miedo brilló en sus ojos, luego su rostro se volvió de piedra. Un simple compañero de trabajo, ya te lo he dicho. No mientas. Acaba de estar abajo. Me ha amenazado. Silencio. María dejó el teléfono. ¿Qué te ha dicho? Que te deje en paz. Que estás tomando tus propias decisiones.
Ella se levantó, se acercó a la ventana y le dio la espalda. Carlos, tenemos que hablar. Ahora mismo vamos a hablar. ¿Te acuestas con él? Pausa. Larga, angustiosa. Sí. La palabra sonó en voz baja, pero Carlos la oyó como si ella hubiera gritado. Le zumbaban los oídos. Se acercó a ella, la agarró del hombro y la giró hacia él. ¿Desde cuándo? 2 meses. 2 meses. La soltó y se alejó. Llevas 2 meses engañándome. Mintiéndome cada día. No quería que fuera así. ¿No querías? Se echó a reír, con rabia, histéricamente. Entonces, ¿qué querías? María se abrazó a sí misma. No lo sé. Simplemente pasó. Nada simplemente pasa. Tú misma lo elegiste. Tú misma fuiste a por él. Sí. Lo elegí. Ella alzó la voz, sus ojos brillaron. ¿Por qué me aburro contigo? Porque eres como un robot, trabajo, casa, trabajo, casa. Sin emociones, sin vida. Carlos retrocedió, como si ella lo hubiera golpeado. ¿Así que yo tengo la culpa? No he dicho eso. Lo has dicho. Me estás culpando de que te haya puesto los cuernos. No te estoy culpando. Te estoy explicando. ¿Qué explicación? Eres una zorra, eso es todo. María palideció. Lo abofeteó, con fuerza, con rabia. Carlos sintió un ardor en la mejilla, pero no se movió. Lárgate, dijo en voz baja. ¿Qué? Lárgate de casa. Ahora mismo. Carlos, espera. Inmediatamente. Cogió su abrigo del perchero y se lo tiró. María lo atrapó y lo abrazó contra su pecho. ¿Y los niños? Los niños se quedarán conmigo. No te necesitan. No puedes hacer eso. Puedo. Esta es mi casa. Mi piso. Vete con tu amante. María se quedó de pie, temblando. Luego se dio la vuelta y se fue al dormitorio. 5 minutos después salió con una bolsa. Se detuvo en la puerta y lo miró. Lo siento de verdad. Vete a la mierda. Abrió la puerta y salió. La puerta se cerró de golpe. Carlos se quedó solo. El silencio pesaba, como el vacío. Se sentó en el sofá y dejó caer la cabeza entre las manos. Andrés asomó la cabeza desde la habitación de los niños. Papá, ¿mamá se ha ido? Carlos levantó la cabeza. Sí. Se ha ido. ¿Para siempre? No lo sé. Andrés se acercó y se sentó a su lado. Se quedó callado. Carlos lo abrazó, atrayéndolo hacia sí. El niño no se resistió, se acurrucó junto a su padre. Carlos no durmió en toda la noche. Se quedó tumbado en el sofá, mirando al techo. Los pensamientos bullían, se enredaban. 2 meses. Llevaba 2 meses mintiéndole a la cara, besándolo, durmiendo a su lado, y luego se iba con otro. Por la mañana se levantó, se lavó, preparó el desayuno para los niños. Andrés y Laura comieron en silencio, sin preguntar por su madre. Carlos los llevó al colegio y volvió a casa. Llamó al trabajo y dijo que estaba enfermo. El jefe refunfuñó algo, pero lo dejó libre. Carlos sacó el papel con la dirección de Diego. Lo miró durante un rato, luego se lo metió en el bolsillo. Se vistió y salió de casa. El piso estaba en un edificio antiguo, en el 4.º piso. Carlos subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta. Escuchó. Dentro sonaba música, suave, jazz. Voces, una masculina y otra femenina. María. Carlos probó la puerta. No estaba cerrada con llave. La empujó y entró. El recibidor era pequeño, estrecho. Más adelante estaba el salón, un sofá, una mesita, un televisor. En el sofá estaban sentados María y Diego. Muy cerca, la cabeza de ella en el hombro de él, la mano de él en la cintura de ella. Miraban un portátil, riéndose de algo. Carlos entró en la habitación. ¡Qué acogedor! Se levantaron de un salto. María palideció, Diego frunció el ceño. ¿Cómo has entrado aquí? La puerta no estaba cerrada con llave. ¡Qué descuido! Diego se levantó, protegiendo a María con su cuerpo. Vete. Ahora mismo. ¿O qué? Carlos dio un paso adelante.
¿Vas a amenazarme otra vez? Carlos, por favor, María salió de detrás de Diego. Hablemos tranquilamente. ¿Tranquilamente? Carlos se echó a reír. Somos adultos. Podemos resolverlo todo civilizadamente. Civilizadamente, Carlos se acercó, miró a Diego a los ojos. Te acuestas con la mujer de otro, vienes a mi casa, me amenazas. ¿Eso es tu civilización? Diego no apartó la mirada. Yo no tengo la culpa de que tu mujer me haya elegido a mí. Carlos le pegó. De repente, en la cara. Diego se tambaleó, se agarró la cara. María gritó. Carlos, para. Diego se enderezó. Levantó la mano y golpeó a Carlos en el estómago. Carlos se encogió, pero enseguida se enderezó y empujó a Diego en el pecho. Este salió volando hacia el sofá, se cayó por encima del respaldo y cayó al suelo. María corrió hacia él. ¿Lo vas a matar? Cállate, zorra. Gritó Carlos. Diego se levantó, cogió un cenicero de cristal de la mesa y lo levantó. Carlos lo esquivó, el cenicero salió volando, se estrelló contra la pared. Los fragmentos cayeron al suelo. Carlos agarró a Diego por el cuello, lo apretó contra la pared. ¿Pensabas que iba a ser fácil? Carlos, suéltalo. María le tiraba del brazo. Por favor. Carlos abrió los dedos. Diego se deslizó por la pared, se sentó en el suelo. Carlos se giró hacia María. ¿Estás contenta? Aquí tienes a tu baboso. María lloraba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, emborronando el rímel. No quería que fuera así. De verdad que no quería. Pero lo hiciste. Y ahora vive con ello. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Se detuvo en la puerta, se giró. Como te veas cerca de mis hijos, te mato. A los dos. Salió, cerró la puerta de golpe. Bajó las escaleras y salió a la calle. Le temblaban las manos, le zumbaba la cabeza. Se sentó en un banco cerca de la entrada, encendió un cigarrillo. El humo le quemaba la garganta, pero Carlos no sentía dolor. Era extraño, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió como un hombre. No había venido allí por su mujer, ni para salvar su matrimonio. Había venido para demostrarse a sí mismo que todavía era una persona viva, que tenía emociones, que podía defenderse. Y se lo había demostrado, sobre todo a sí mismo. 2 días después fue a ver a un detective privado. La oficina estaba en un edificio antiguo, en el segundo piso. Un hombre de unos 50 años, canoso, con cara de cansancio. Escuchó a Carlos, asintió. Entiendo. Infidelidad, amante, venganza. Un clásico. ¿Qué quiere de mí? Información. Sobre Diego Jiménez. Todo lo que pueda encontrar. ¿Para qué? Quiero destruirlo. Su carrera, su reputación, todo. El detective se reclinó en el respaldo de la silla. La venganza es una mala consejera. Normalmente acaba mal para todos. No me importa. ¿Lo hará? Lo haré. Pero es caro. Carlos sacó una tarjeta y la puso sobre la mesa. ¿Cuándo estarán los resultados? En una semana. Quizá antes. Carlos se fue. 5 días después, el detective llamó. Venga. Tengo información. Carlos fue. El detective puso delante de él una carpeta con papeles. Diego Alejandro Jiménez. 37 años. Trabaja en una gran empresa de informática, especialista en ciberseguridad. Alquila un piso, vive solo. Soltero, sin hijos. Ingresos estables, sin créditos. Limpio. ¿Y eso es todo? No exactamente, el detective sacó otra hoja. No solo se ve con su mujer. Hay otra. Casada, 2 hijos. El marido está de viaje de negocios, ella se aburre. Diego lleva saliendo con ella medio año. Carlos cogió la hoja, miró la foto. Una mujer de unos 40 años, rubia, de aspecto agradable. Desconocida. ¿Es un coleccionista de mujeres casadas? Parece que sí, el detective encendió un cigarrillo. Pero eso no es todo. He investigado más a fondo. Diego tiene un socio. Un tal Igor Jiménez, 35 años. Juntos son dueños de una pequeña empresa. Oficialmente, consultoría.
Extraoficialmente, fraude. Engañan a mujeres ricas, les sacan el dinero y desaparecen. Carlos levantó la vista. Así que no es solo un amante. Es un estafador. Exacto. Su mujer, muy probablemente, es uno de sus objetivos. Posiblemente, planeaba sacarle dinero o información. Ella trabaja en una agencia, tiene acceso a clientes, contratos. Así que ella es solo un objetivo. Probablemente. Pero hay un matiz, el detective apagó el cigarrillo. Igor Jiménez está relacionado con el crimen. Asuntos menores, pero gente peligrosa. Si empieza a vengarse de Diego, podrían responder. ¿En serio? Carlos guardó silencio. En su cabeza bullían los pensamientos. Diego no es solo un amante. Es un manipulador, un estafador, parte de una trama criminal. María ha caído en una trampa, sin darse cuenta. ¿Qué me aconseja? El detective se encogió de hombros. Aléjese. Divórciese, olvídelo. Meterse en esto le saldrá caro. Carlos se levantó, cogió la carpeta. Gracias. Lo pensaré. Salió, se subió al coche. Arrancó el motor, pero no se movió. Se quedó sentado, mirando el parabrisas. Empezó a llover, una llovizna fina y molesta. Las gotas resbalaban por el cristal, difuminando los contornos de las casas. Carlos sacó el teléfono, marcó el número de Victoria Larios. Dígame. Soy Carlos. Necesitamos vernos. Urgente. Victoria llegó media hora después. Se sentó en el coche al lado de Carlos, sacudió las gotas de lluvia de su pelo. ¿Qué ha pasado? Carlos le tendió una carpeta. Lee. Ella la abrió, hojeó los papeles. Su cara se ponía más seria por momentos. Cuando terminó de leer, cerró la carpeta y la puso sobre sus rodillas. Así que es un estafador. Sí. Y tu colega María es una de sus víctimas. ¿Qué vas a hacer? Carlos miró por la ventana. La lluvia arreciaba, golpeando el techo del coche. Desenmascararlos. Públicamente. Para que todo el mundo sepa quiénes son. Eso es peligroso. El detective ya te habló de temas criminales. Me da igual. Victoria guardó silencio. ¿Quieres que te ayude? Tengo acceso al correo interno de la agencia. Puedo enviar la información a todos los empleados. Carlos se giró hacia ella. ¿Por qué harías eso? ¿Y por qué me has llamado tú a mí? Carlos asintió. Sí, quiero que me ayudes. 2 días después, llegó un correo a todas las bandejas de entrada de la agencia. Asunto, la verdad sobre María. Dentro, fotografías, documentos sobre las estafas de Diego. Todo bien organizado, con fechas y detalles. Para la hora de comer, toda la empresa lo sabía. Los compañeros se miraban de reojo, cuchicheaban. María estaba sentada en su mesa, pálida, sin levantar la vista. A las 2 la llamó el director. 20 minutos después salió del despacho con una caja de efectos personales. El servicio de seguridad la acompañó hasta la salida. Carlos se enteró por Victoria por la noche. Ella lo llamó y se lo contó. La han despedido. Han dicho que su comportamiento no se ajusta a la ética de la empresa. ¿Y Diego? La empresa ha rescindido su contrato. Estaba trabajando con varios clientes importantes de la agencia. Ahora todos han renunciado a colaborar. Carlos estaba sentado en la cocina, escuchando, bebiendo café. Por dentro sentía un vacío. Ninguna satisfacción, ninguna alegría. Solo cansancio. Gracias. No hay de qué. Se ha hecho justicia. Él colgó la llamada. Justicia. Qué palabra más extraña. María había perdido su trabajo, su reputación, a su marido. Diego, su carrera y sus ingresos. ¿Y él? ¿Qué había perdido él? A su familia. 15 años de vida. La fe en las personas. Una semana después, Carlos solicitó el divorcio. El proceso fue rápido, María no se resistió, firmó todos los papeles. Los niños se quedaron con él, ella obtuvo el derecho a verlos los fines de semana. La primera visita de María a los niños fue dura. Andrés se quedó callado, sin mirar a su madre. Laura lloraba, preguntando por qué mamá se había ido. María intentaba explicárselo,
pero las palabras se enredaban, se rompían. Al cabo de una hora se llevó a los niños al parque y los devolvió por la noche. Andrés se fue directamente a su habitación, Laura abrazó a Carlos y no lo soltó. No quiero ir más con mamá, susurró. Carlos le acarició la cabeza, sin responder nada. ¿Qué podía decir? Un mes después, Victoria lo invitó a un café. Al mismo donde se habían reunido la vez anterior. Carlos llegó y se sentó frente a ella. ¿Cómo estás?, preguntó ella. Bien. Ya está el divorcio, los niños se acostumbran. ¿Y tú? Carlos se encogió de hombros. Vivo. Trabajo. ¿Qué más se puede hacer? Victoria sonrió. Se puede intentar vivir, no solo existir. ¿Qué quieres decir? Salir. Ir a algún sitio. Relacionarse. Carlos la miró fijamente. Pelo oscuro, ojos inteligentes, una sonrisa sincera, sin falsedad. ¿Me estás proponiendo salir contigo? ¿Y para qué crees que te he invitado a un café? Carlos se recostó en el respaldo de la silla. Me gustas. Pero necesito tiempo. Una infidelidad, un divorcio, los niños. ¿Eres consciente de en qué te estás metiendo? O sea que me vaya. Bueno, entiendes lo que quiero decir, pensó un poco y dijo. Quédate. Empezaron a salir. Al principio poco, una vez a la semana, los fines de semana. Cafés, cine, paseos. Victoria no hacía preguntas, no presionaba. Simplemente estaba ahí. Poco a poco, Carlos empezó a descongelarse. Hablaba más, a veces sonreía. Los niños notaron el cambio. Andrés preguntó una vez. Papá, ¿tienes una amiga? Carlos vaciló. Bueno, sí. Algo así. ¿Es buena? Sí. Buena. Andrés asintió. Entonces vale. María se enteró de Victoria al mes siguiente. Llamó a Carlos, con la voz temblorosa de rabia. ¿Ya has encontrado un reemplazo? ¿Tan rápido? Eso no es asunto tuyo. Mis hijos ven a esa mujer. Nuestros hijos. Y sí, la ven. Les gusta. No tienes derecho. Sí lo tengo. Y tú perdiste ese derecho cuando fuiste infiel. María se quedó callada. Luego dijo en voz baja. Me equivoqué. Lo he entendido todo. Diego me dejó en cuanto empezaron los problemas. Me utilizó. Lo sé. ¿Lo sabías? ¿Y no dijiste nada? El amor es ciego, hasta el más tonto hace un buen papel. Silencio. Luego María colgó. 6 meses después, Carlos se enteró de que María se había mudado a otro barrio. Los niños se ven con ella una vez al mes, no más. Andrés apenas habla, Laura se comporta con educación, pero con frialdad. Diego desapareció. Victoria le contó que se había ido a otra región, que había cambiado de teléfono. Su socio, Igor, estaba siendo investigado por fraude y fue condenado a 3 años de cárcel. La empresa cerró y todos los activos fueron embargados. Carlos escuchaba, asentía. ¿Sentía satisfacción? No. Solo vacío. La venganza no había traído alivio. La vida simplemente se había vuelto diferente. Una noche estaba en casa con Victoria. Los niños dormían, estaban tomando té en la cocina. Victoria le tomó la mano. ¿Estás pensando en ella? Carlos negó con la cabeza. No. Ya no. ¿De verdad? De verdad. Para mí está muerta. Ya no existe. Victoria le apretó la mano. ¿Y yo? Carlos la miró. Ojos cálidos, una sonrisa suave. Tú eres diferente. Eres de verdad. Ella sonrió, se inclinó y lo besó. Un año después, Carlos se encontró por casualidad con María en la calle. Hola. Se quedaron de pie en silencio. Los transeúntes los esquivaban, apresurándose a hacer sus cosas. ¿Cómo están los niños?, preguntó María. Bien. Andrés está en la sección de fútbol, Laura dibuja. ¡Qué bien! Ella bajó la mirada. Los echo de menos. Tú lo elegiste. Lo sé. Levantó la vista. ¿Me has perdonado? Carlos se quedó pensando. ¿Perdonado? No. Pero ya no había odio.
Solo indiferencia. No lo sé. Supongo que no. María asintió. Entiendo. Cogió las bolsas. Me tengo que ir. Adiós. Ella se fue. Carlos la siguió con la mirada, luego siguió caminando. A casa, donde le esperaban sus hijos y Victoria. Allí donde había una nueva vida. Sin mentiras, sin traiciones. Por la noche estaba sentado en el balcón, fumando. Victoria salió y se puso a su lado. ¿En qué piensas? En nada. Solo estoy mirando la ciudad. Ella le abrazó por los hombros. Todo saldrá bien. Carlos sonrió. Quizá tenga razón. Quizá todo salga bien de verdad. Algún día. No ahora, pero más adelante. Apagó el cigarrillo, se giró hacia Victoria, la besó. Ella respondió, se abrazó a él. Fuera, las luces se encendían, la ciudad se sumía en la noche. La vida seguía. Sin María, sin el pasado. Solo hacia adelante, hacia un futuro desconocido. Y eso era lo correcto.